En lo más profundo de los antiguos terrenos, Ryuga encuentra el espíritu de Sora Kashiwagi, el legendario mago guerrero que una vez sostuvo la primera línea contra una oleada de monstruos y salvó a innumerables civiles. Pero en lugar de ser recordado como un héroe, Sora fue traicionado por su propio comandante, Naruhito Byakugo, quien deliberadamente lo usó a él y a sus hombres como carnada. Los abandonó para que murieran, y luego se robó toda la gloria para sí mismo, mientras que cada rastro del sacrificio de Sora era borrado. Ryuga desentierra esa verdad enterrada y convierte el dolor de Sora en una nueva propuesta: venganza. Le promete ayudarlo a saldar cuentas, pero solo si Sora acepta convertirse en su sirviente no muerto. Lo que sigue es aún más loco. Ryuga prepara un cadáver dragoniano como recipiente para el alma de Sora, creando un cuerpo mucho más fuerte que el que le dio en la línea temporal pasada. Una vez que Sora acepta, revive dentro de ese cuerpo poderoso, mantiene su rasgo de luchador mago y gana la habilidad de volverse más fuerte con el tiempo. ¿Pero por qué está haciendo todo esto? La humanidad seguía con su vida cotidiana hasta que monstruos empezaron a salir de portales que aparecieron sin previo aviso, sumiendo al mundo en el caos. Sin embargo, algunos despertaron habilidades gracias al poder de un sistema desconocido, y fueron conocidos como cazadores que, inevitablemente, salvaron al mundo. Al conquistar estos portales, los cazadores aumentaban su fuerza, ascendiendo desde un rango de 1 estrella hasta uno de 7 estrellas. Sorprendentemente, hay 7 cazadores que alcanzaron el rango de 9 estrellas gracias a la gracia de las constelaciones y establecieron las 7 grandes familias que gobernaron el mundo. Sin embargo, nuestro protagonista, Chinien Ryuga, fue una anomalía que se convirtió en el primer humano en la historia en alcanzar el rango de 9 estrellas sin la gracia de una constelación. Esto no fue bien recibido por las 7 grandes familias, y las constelaciones decidieron que su existencia ponía en riesgo el colapso del orden mundial. Por esta razón, lo rastrearon hasta una ciudad en llamas para matarlo. Una de las 7 grandes familias hizo su aparición, lo que resultó en una batalla mortal que incluso le costó a nuestro protagonista su brazo derecho. Es obligado a arrodillarse mientras observa a su oponente, un tipo llamado Dimitri, sentarse frente a él para burlarse. Aparentemente, Dimitri también es un cazador de rango 9 estrellas, y es la encarnación de Odín, el rey mago. Ryuga se ve obligado a preguntarle por qué está tratando de matarlo. Quiere saber si es porque no tiene la gracia de una constelación, o si es porque se negó a servir bajo las 7 grandes familias. Dimitri le dice que simplemente puede decir que es por ambas razones. Dimitri menciona que las constelaciones quieren que él muera, así que hay poco o nada que pueda hacer al respecto. Él menciona que sería extraño si alguien pudiera volverse fuerte sin las constelaciones. Dimitri menciona que Ryuga es un rey inmortal que posee un poder que rivaliza con el de las 7 grandes familias y la gracia de las constelaciones por sí solo, lo que lo convierte en una amenaza. Además de esto, Dimitri dice que las 7 grandes familias ya tienen suficiente con mantenerse a raya entre ellas. Dimitri le dice a Ryuga que ha profanado el orden natural porque es un nigromante, y al manipular a los muertos ha pisoteado la estabilidad del mundo. Menciona que en una batalla entre 9 estrellas, el poder de las constelaciones básicamente decide al vencedor, pero como él eligió un poder corrupto, las constelaciones lo han abandonado. Dimitri le dice a Ryuga que esa es básicamente la diferencia entre ellos, pero Ryuga lo reprende, diciéndole que habla muy en grande cuando se esconde detrás del poder de Odín. Ryuga entonces le dice a Dimitri que ha estado conversando con él porque lo estaba distrayendo, y que está a punto de mostrarle de lo que es capaz. Ryuga entonces desata un aura abrumadora para regenerar los huesos muertos en la zona, levantando a todos ellos como no muertos. Dimitri se burla de él, diciendo que nunca supo que aún tenía tanto poder dentro de sí, y que por eso, él también va a usar su magia más poderosa contra él. Dimitri ni siquiera se mueve de donde está mientras conjura una técnica realmente poderosa, sorprendiendo a Ryuga. Se da cuenta de que Dimitri está a punto de usar el ojo de Odín, y sin lugar a dudas, sabe que su técnica definitiva no tiene ninguna oportunidad contra el poder de Dimitri. Ryuga observa cómo una poderosa ráfaga de magia se dirige hacia él, pero en lugar de poner una cara de miedo, sonríe porque tiene algo que quiere probar. Dimitri se sorprende de que esté riendo, y nota que hay un objeto extraño en la mano de Ryuga. Resulta ser un artefacto capaz de interferir con el tiempo, y se llama el bolsillo de Cronos. El objeto detecta el poder de una constelación, y cuando Ryuga levanta el artefacto, la ráfaga lo golpea, terminando por habitar el artefacto y cumpliendo así los requisitos de activación. Esto activa de inmediato un proceso de regresión. Aparentemente, los requisitos de activación del reloj de bolsillo de Cronos son que el portador sea de rango 9 estrellas y que inyecte el reloj con el poder de una constelación. Como Ryuga no tiene el poder de su propia constelación, se da cuenta de que simplemente tendrá que tomar prestado el de Dimitri. Dimitri observa horrorizado, preguntándole a Ryuga qué ha hecho. Ryuga se burla de él, diciéndole que el poder de Odín, del que está tan orgulloso, se lo va a quitar. Ryuga le hace una seña obscena, diciéndole que la próxima vez que se encuentren, va a aplastarlo a él y a las 7 grandes familias. Justo entonces, una luz brillante ilumina el campo antes de que todo se vuelva negro. Poco después, Ryuga se despierta en su habitación y se da cuenta de que está de vuelta en la casa en la que solía vivir.
Ryuga está furioso porque Dimitri intentó matarlo por una razón absurda, y no puede esperar para vengarse de él. Resulta que el artefacto ahora está roto porque dos no pueden existir dentro de una sola dimensión, y el tiempo no puede ser rebobinado de nuevo desde el punto de divergencia actual. Ryuga se alegra de que el artefacto se haya activado incluso sin el poder de la constelación con la que había hecho un contrato. Aparentemente, regresó 23 años en el pasado, poco después de que dejó el orfanato, y era el mismo día en que el sistema apareció de repente. Tal como sucedió en aquel entonces, el sistema aparece frente a Ryuga, diciéndole que elija una clase adecuada para él, pero el sistema le insiste en que tenga en cuenta sus rasgos y talentos innatos. En cuanto a su rasgo innato, se conoce como mente clara, lo que le otorga resistencia a todos los ataques mentales. En cuanto a su clase, tiene la opción de elegir entre ser artista marcial, mago o sacerdote. Ryuga no se sorprende por esto porque sabe que solo las clases básicas estarán disponibles en su nivel actual. Antes de la regresión, en realidad eligió la clase de mago, pero esta vez decidió no apresurarse. Sin embargo, esta vez, Ryuga está decidido a volverse aún más fuerte y asegurarse de sobrevivir hasta el final. También planea aprovechar la información que obtuvo cuando era un cazador de 9 estrellas. Ryuga se dirige de inmediato al mercado de cazadores de Natsuhabara, y el encargado todavía le está ofreciendo los materiales que tienen cuando Ryuga lo interrumpe, diciéndole que quiere el anillo de la oscura penumbra. La encargada se sorprende al escuchar esto porque ese objeto está maldito, pero Ryuga le asegura que lo sabe y que solo quiere saber cuánto cuesta. Entonces, la encargada le dice que no se harán responsables de ninguna pérdida después de la compra si aún así quiere adquirirlo. Ryuga entiende por qué la encargada actúa de esa manera, ya que nadie en su sano juicio pagaría 2 millones por un anillo que aplica todos los perjuicios imaginables. Solo comprar el anillo ha agotado la mitad de sus ahorros de toda la vida. Antes de ponerse el anillo, el sistema le advierte que equiparlo hará que el portador sea consumido por maldiciones mentales. Lo que nadie sabe es que el anillo en realidad guarda un secreto, porque quien logre superar la maldición dentro del anillo obtendrá el conocimiento y el poder de la nigromancia. Al ponerse el anillo, Ryuga se encuentra en un reino oscuro y se sorprende al descubrir que la maldición que debe superar es Dimitri. Dimitri le dice jactanciosamente a Ryuga que no tiene ninguna oportunidad contra él sin el poder de una constelación, porque es bastante obvio que no puede ser dañado sin la gracia de una constelación. Se burla de Ryuga, diciéndole que es un nigromante que ha sido abandonado por las constelaciones, y que aunque haya regresado al pasado, no hay manera de que vaya a derrotarlo. Dispara una ráfaga de energía desde su dedo hacia Ryuga, pero Ryuga simplemente activa su técnica de mente clara, bloqueando finalmente el ataque de Dimitri. Con esto, Ryuga logra superar la prueba del anillo de la oscuridad sombría, y despierta el poder de nigromante que reside dentro del anillo. Resulta que la única manera de romper la maldición del anillo es no resistirse, y como Ryuga lo sabe, pudo convertirse en el primer nigromante del mundo. Como no puede enfrentarse a las 7 grandes familias sin la gracia de una constelación, decide que simplemente va a crear una constelación que lo elija a él, y esa es la del nigromante. Como ha superado la prueba, Ryuga ahora tiene una opción más entre las clases para elegir, que es la clase de nigromante. Esta es una clase que utiliza cadáveres o almas como medio para obtener poder. Como bonificación por elegir esta clase primero, va a obtener el rasgo Guía de la Muerte. Este es un rasgo que reduce el consumo de poder espiritual en un 20% al activar o mantener magia de invocación. Ryuga está satisfecho con esto, y se da cuenta de que en este momento solo tiene 2 habilidades, que son Levantar a los no muertos, una habilidad de rango E, y Control óseo, que también es de rango E. En cuanto a la habilidad Levantar a los no muertos, puede convertir un cadáver en un no muerto sin alma. Por otro lado, el control óseo le da la capacidad de infundir magia en los huesos para controlarlos libremente. Gracias al hecho de que regresó en el tiempo, su rango también se reinició al principio, y aunque todo el conocimiento de nigromante del anillo está en su cabeza, todavía no puede usar las habilidades. Ryuga se da cuenta de que no puede ir en contra de las reglas de nivel y rango de estrellas del sistema. Con el sistema, alcanzará la 7ª estrella, pero no llegará a la 9ª, el reino trascendente. Ryuga se da cuenta de que convertirse en nigromante desde el principio no es suficiente, y que si quiere tener una oportunidad de derrotar a Dimitri, necesita una estrella guardiana. Hablando de la estrella guardiana, esta es una constelación que otorga protección al cazador. Poco después, Ryuga empaca sus cosas y se dirige al templo de Cronos, que es una antigua constelación que perdió su luz tras ser derrotada por Zeus y los dioses olímpicos. Al llegar al templo, Ryuga saca el artefacto roto y lo rompe sobre el altar. Esto cambia inmediatamente todo el escenario, y Ryuga se encuentra en el reino del caído rey de los titanes, Cronos. Cronos exige furioso saber quién ha venido a perturbar su paz, pero Ryuga simplemente le saluda al tipo. Cronos se acerca a Ryuga y nota el artefacto en sus manos. Inmediatamente le pregunta si ha retrocedido el tiempo, y Ryuga lo confirma.
Cronos se muestra impresionado al escuchar esto, diciendo que no es poca cosa, pero quiere saber por qué Ryoga lo despertó. Cronos es el padre de Poseidón, y es el dios que se tragó a sus hijos tras escuchar la profecía sobre la caída de los titanes. Sin embargo, fue despojado de todo por el Olimpo y dejado en el olvido. Ryoga está seguro de que todavía guarda rencor contra el Olimpo. Cuando Ryoga finalmente responde a la pregunta de Cronos, le pregunta si quiere venganza. Cronos queda atónito ante la pregunta y le pregunta a Ryoga qué quiere decir con eso. Ryoga simplemente responde, diciéndole a Cronos que podrá obtener su venganza si se convierte en su estrella guardiana. Cronos se enfurece al escuchar esto y le pregunta a Ryoga si cree que un simple humano como él puede interferir en su venganza. Le pregunta si cree que alguien como él puede derribar el Olimpo. Cronos extiende su mano hacia Ryoga con enojo, pero Ryoga rápidamente interviene, revelando que llegó hasta la 9ª estrella sin la ayuda de ninguna constelación y que Zeus es uno de los dioses de los que quiere vengarse. Resulta que Ryoga busca derribar a las 7 grandes casas, no solo a los Romanov. Ryoga le dice a Cronos que si derrotan a las grandes familias, el Olimpo perdería su control sobre la Tierra, lo que marcaría el inicio de su venganza. Cronos le dice a Ryoga que está hablando de venganza, pero que lo que acaba de mencionar no es más que una meta pequeña. Cronos le dice que puede que sea lo suficientemente fuerte como para activar su reloj, pero le hace saber que alguien elegido por las constelaciones no puede recorrer el camino de un nigromante. Cronos le dice directamente a Ryoga que no puede alinearse con algo que desafía la providencia porque sus naturalezas son completamente diferentes. Ryoga está de acuerdo en que esto puede ser cierto para el dios del tiempo, pero que es algo diferente para el dios de la cosecha. Aparentemente, las constelaciones forman contratos basados en la compatibilidad con el origen y la naturaleza de uno, no en la fuerza. Básicamente, Cronos es el dios de la cosecha y el tiempo, y la guadaña es un símbolo de la cosecha, que también es el símbolo de la muerte. La cosecha y la muerte representan ambos ciclos, muerte y renacimiento, lo que significa que desafían el orden natural. Cronos se enfurece al escuchar esto y le grita a Ryoga, preguntándole por qué se atrevería a vincularlo con la muerte. Cronos le pide a Ryoga que no se adelante, pero Ryoga le dice que deje su orgullo a un lado. Ryoga le pregunta si quiere vivir sin poder ni nombre, mientras le dice que es libre de seguir siendo un viejo terco si quiere continuar bajo el dominio de Olimpo para siempre. Ryoga le dice que fue allí porque pensó que él elegiría la venganza, incluso si eso significaba cambiarse a sí mismo. Ryoga le pide a Cronos que se una a él para que puedan recuperar su poder y aplastar a Olimpo. En el fondo, Ryoga sabe que su única oportunidad es que Cronos se una a él, y no puede permitirse perder esta oportunidad. Entonces Cronos sonríe y le dice a Ryoga que no ha olvidado su venganza, pero que tendrá que demostrar que puede convertirse en la fuerza detrás de ella. Le pregunta a Ryoga si es consciente de que revertir su naturaleza le traerá un dolor inmenso, pero le insta a soportarlo, asegurándole que se convertirá en su estrella guardiana si puede hacerlo. Ryoga se sorprende de que Cronos ni siquiera pierda tiempo, y antes de que Ryoga se dé cuenta, Cronos extiende su mano hacia él para nombrarlo como su santo. Ryoga está confundido por lo que significa ser santo, pero antes de que siquiera tenga la oportunidad de pensarlo, el poder de Cronos irrumpe en él. Al parecer, un santo recibe poder divino como representante de una constelación, y como ya posee un elemento oscuro de nigromante, Ryoga siente que ambas fuerzas chocan dentro de él. Ryoga se ve forzado por esto, pero sabe que va a perder su única oportunidad de obtener una estrella guardiana si se desmaya. Ryoga cae de rodillas pero se niega a rendirse porque sabe que debe soportarlo. Poco después, Ryoga regresa a Japón con una sonrisa en el rostro porque logró hacer un contrato con Cronos. Cronos ahora reside dentro de su espacio mental, y se sorprende al ver cuánto ha cambiado el mundo. Ryoga se siente frustrado por lo mucho que habla, ya que actualmente Cronos no tiene seguidores, ni poder, ni protección divina. Cronos puede haber regresado como una constelación, pero se ha visto obligado a asumir el papel de segador debido a la guadaña. Ryoga se da cuenta de que le corresponde a él construirlo todo desde cero para que Cronos pueda recuperar su poder. Cronos admite que está emocionado porque ha pasado mucho tiempo, y le insta a Ryoga a difundir su nombre por todas partes ya que ahora es un santo. Básicamente, un santo es la clase de mayor rango en la línea de sacerdotes, y Ryoga no puede creer que Cronos haya convertido a un nigromante en un sacerdote. Ryoga también ha obtenido una habilidad, Santo del Caballero Blanco. Este es un hechizo sagrado que elimina toda penalización al usar habilidades de nigromante. Además, tiene el drenaje de vida, que es un hechizo sagrado que absorbe la fuerza vital del objetivo y puede usarse para mejorar físicamente o como elemento de curación. Básicamente, es poder sagrado que ha sido corrompido por la muerte. Mientras que los sacerdotes usan poder sagrado otorgado por los dioses, los nigromantes usan energía espiritual, y esta es la primera vez que Ryoga escucha que se pueden usar juntos. Ryoga le dice a Cronos que usar invocaciones de nigromante y habilidades sagradas de santo al mismo tiempo es básicamente hacer trampa. Entonces Cronos le dice a Ryoga que no es solo una estrella guardiana porque no solo lo eligió como su representante. Entonces a Ryoga le cae el 20 de que todo fue planeado desde el principio, y Cronos se ríe a carcajadas, diciendo que una vez fue el rey de los dioses. Ryoga sonríe,
diciendo que tal vez vaya al jardín antiguo porque es el lugar perfecto para probar su nuevo poder. Hablando de portales, son una puerta a otra dimensión, y se clasifican como flow, los cuales desaparecen una vez que el jefe y el núcleo son derrotados. También está el tipo fijo, que existe de forma permanente, y en cuanto al jardín antiguo, es una entrada fija. El requisito es una estrella, y es una puerta de tamaño mediano. Como el jardín antiguo es de tipo fijo y tiene un límite de entrada de una estrella, facilita que los cazadores novatos puedan entrar. Al llegar a la entrada del portal, Ryuga nota que los otros cazadores que están allí están buscando formar un grupo. Aunque solía hacer algo así, nunca terminaba siendo un equipo decente. De repente, un grupo se le acerca a Ryuga para saber si está interesado en unirse a ellos. Ryuga simplemente rechaza al tipo, diciéndole que está bien. El tipo se siente avergonzado por esto y le pregunta a Ryuga si estará bien solo, porque parece que es un cazador nuevo. Los miembros del equipo del tipo le dicen que no se preocupe por Ryuga porque fue él quien rechazó su oferta de formar un grupo. Ryuga, por su parte, está más que feliz de estar solo porque va a probar sus nuevas habilidades. Al entrar en el jardín antiguo, Ryuga nota que el ambiente está tranquilo, y sabe que lo habitual es que algo salte hacia él. No ha terminado de decir esto cuando un goblin se lanza hacia él por detrás. Ryuga esquiva fácilmente el ataque del goblin, dejando al monstruo expuesto. Luego, Ryuga lo agarra por el cuello, agradeciéndole por haberse esforzado en ir a que lo mataran. Ryuga activa su rasgo inherente, el caballero blanco, convirtiendo así el poder espiritual en poder sagrado. También añade el drenaje de vida para absorber la vitalidad del goblin. El goblin grita de horror mientras su vitalidad abandona su cuerpo, y Ryuga se da cuenta de que la sensación de usar poder sagrado y poder espiritual es bastante similar. Momentos después, Ryuga termina de absorber la vitalidad del monstruo y lo deja caer al suelo. Justo entonces, Ryuga se da cuenta de que sus estadísticas han aumentado y se sorprende al descubrir que al drenar monstruos puede incrementar sus estadísticas. Según sus cálculos, se da cuenta de que matando a 25 goblins habría subido un nivel. Como de costumbre, Cronos aparece y le pregunta a Ryuga si le gusta su nuevo poder, y Ryuga no puede evitar admitir que es increíble. Ahora que tiene el cuerpo de un goblin a su disposición, Ryuga decide probar su poder para levantar a los muertos vivientes. Utiliza su palabra de mando habitual, y sin ningún problema, el goblin se levanta. Le informan que, debido a que el nivel de finalización del zombie es alto, las estadísticas del goblin han aumentado en un 97.2%. El goblin tiene una calificación de una estrella, y Ryuga se da cuenta de que puede ayudar a hacer el trabajo de una persona en el jardín antiguo. Justo entonces, aparecen 3 zombies más a lo lejos, y Ryuga decide usarlos como sujetos de prueba. Desata a su goblin zombie contra el trío, y este agarra a uno de los goblins. Lo empuja al suelo mientras le muerde el cuello. Uno de los goblins corta al goblin en la espalda, pero para su sorpresa, esto no afecta al goblin no muerto. Ryuga se burla de los otros zombies, diciéndoles que su camarada ahora es un no muerto, y que no va a morir aunque le ataquen los puntos vitales. Ryuga agarra de inmediato a uno de los goblins por detrás y le drena los puntos vitales. Ryuga entonces prueba su drenaje vital en el goblin muerto que el goblin no muerto mató. Sorprendentemente, funciona. Y Ryuga sonríe porque se da cuenta de que su habilidad funciona en un amplio rango de tolerancia. Dado que este es el caso, Ryuga decide aumentar la velocidad. Aparentemente, existe una afirmación transmitida entre los nigromantes que dice que, mientras uno logre derrotar al primero, el objetivo está prácticamente medio conseguido. En otras palabras, crear el primer no muerto es la parte más difícil, y una vez que se supera ese obstáculo, todo se vuelve mucho más fácil. En poco tiempo, Ryuga ya tiene 4 goblins no muertos en su ejército, y los lanza contra los otros goblins que se encuentra. Se desata una feroz batalla entre ellos, y uno de los goblins normales clava su cuchillo en un goblin no muerto, y se asusta al darse cuenta de que esto no sirve de nada para derribarlo. Cronos no está del todo satisfecho con el estado de la batalla, y le pregunta a Ryuga si va a aportar algo de dignidad a la pelea. Pero Ryuga le dice que se acostumbre a este escenario porque así es como pelea un nigromante. No mucho después de esto, le informan a Ryuga que ha alcanzado el límite máximo de no muertos controlables, que es de 20 no muertos. Mientras la batalla continúa, 3 goblins deciden que es mejor huir que pelear. Pero una flecha llameante aparece de la nada, matando a los goblins normales. Ryuga ordena de inmediato a sus goblins no muertos que se detengan, y le dice a quien sea que esté escondido ahí que salga. El trío, que se le había acercado antes intentando formar un grupo con él, sale, y Ryuga confirma de inmediato que los conoce de algún lado. Aparentemente son los cazadores gemelos de las sombras, y la expresión de Ryuga se vuelve fría cuando recuerda esto. Al parecer, una vez fueron enviados a asesinarlo antes de la regresión. Los cazadores gemelos de las sombras, Yuma y Yuka Rendo, eran conocidos como cazadores gemelos fraternales. Ryuga recuerda que en ese entonces eran difíciles de manejar, pero en este momento no parecen fuertes. Ryuga no está del todo sorprendido porque todavía son cazadores de una estrella. Sin embargo, sabe que antes solo eran 2,
y el último tipo parece ser un nuevo miembro. Cronos le dice a Ryuga que es una buena opción eliminar a futuros enemigos antes de tiempo, pero Ryuga no está del todo de acuerdo con esto porque sabe que los dos solo aceptaron una solicitud de asesinato, no que tuvieran un problema personal con él. Yuma entonces le pregunta a Ryuga si él es quien controla al zombie, y Ryuga entiende su confusión y sorpresa porque la clase de nigromante aún no es muy conocida hasta un poco más adelante. Ryuga responde a la pregunta diciendo que es su invocación, y se da cuenta de que necesita personas que actúen como porteadores para él. Así que el grupo en realidad encaja en ese papel. Además, cree que su principal razón para convertirse en cazadores es el dinero. Ryuga entonces les pregunta si están dispuestos a trabajar con él, y Yuma se muestra confundido por la pregunta. Ryuga le dice que quiere dejar la recolección de piedras mágicas al grupo, diciéndoles que la división será de 80 a 20. Él revela que va a derrotar a los enemigos para que el trío pueda ganar dinero fácilmente. Después de escuchar la oferta, Yuma y sus amigos se dan la vuelta para discutir sobre la propuesta. Yuka le dice a Yuma que no pueden confiar en Ryuga, y el tercer chico está de acuerdo con ella porque nunca ha oído hablar de un cazador que invoque zombies. Después de minutos de una discusión seria que parece eterna, Yuma finalmente se da la vuelta y le dice a Ryuga que van a hacerlo. Sin embargo, quiere que la división sea 50 y 50. Ryuga simplemente le dice que lo mejor que puede ofrecer es una división 70-30, y que si no están interesados, pueden irse. Yuma no tiene más remedio que aceptar, y el tercer chico, Haibara, intenta hacer que Yuma reconsidere su decisión. Sin embargo, Yuma le dice que deje de ser un cobarde, revelando que Ryuga los habría matado si hubiera querido. Yuma puede ver lo confiado que está Ryuga porque entró a la puerta sin ningún equipo. Está bastante seguro de que van a ganar dinero si lo siguen. Poco después, el trío ya está exhausto tras trabajar tan duro y recolectar piedras de maná, porque Ryuga ni siquiera reduce la velocidad. Han logrado reunir una montaña de piedras de maná en muy poco tiempo, y Yuma se queda atónito porque, aunque sabía que Ryuga no era alguien común, no esperaba que fuera hasta ese punto. Mientras intentan recuperar el aliento, Ryuga sigue ocupado matando goblins, esperando a que el equipo venga a recoger las piedras de maná. Yuma sugiere nerviosamente que tomen un descanso, pero Ryuga simplemente continúa creando más cadáveres de goblin para ellos. En este punto, el trío admite que Ryuga no es humano. Un tiempo después, Ryuga decide revisar su estado, ya que han eliminado a un montón de goblins. Ryuga queda asombrado cuando se da cuenta de que sus estadísticas totales aumentaron en 212 puntos en solo 3 horas de subyugación de monstruos. Ryuga está satisfecho de tener el drenaje de vida porque es muy eficiente y ha hecho que sus especificaciones estén a la par con las de un nivel 4. Ryuga entonces decide que es momento de ir tras el jefe ya que sus estadísticas han aumentado. Momentos después, llega al dominio del jefe, donde lo encuentra sentado en el trono con los guardias rodeándolo. El rey Goblin se burla de Ryuga, diciéndole que ha caminado hacia su muerte, pero Ryuga le responde diciendo que básicamente es un idiota que se cree el rey de la colina. Yuka llama a Ryuga, diciéndole que el chamán Goblin es el jefe del sur y que quizás sería mejor no provocarlo. El rey Goblin entonces ordena a sus soldados que vayan tras Ryuga para hacerlo arrodillarse ante él. Al mismo tiempo, Ryuga libera a sus goblins no muertos y se desata una feroz batalla entre ellos. Uno de los goblins no muertos es derribado, pero Ryuga simplemente lo reemplaza levantando a otro goblin muerto. Yuma queda en shock porque están en minoría, pero Ryuga simplemente convierte los cadáveres en sus invocaciones. Justo entonces, el rey Goblin se pone de pie y levanta su bastón de hueso mientras recita unos extraños conjuros. Esto hace que otros bastones de hueso se eleven y envíen una ola de valor a los goblins. Sus ojos se vuelven rojos como los de unos maniáticos, y el rey Goblin le dice a Ryuga que su tótem debilita a los enemigos y fortalece a sus aliados. No ha terminado de decir esto cuando uno de los goblins no muertos agarra uno de sus bastones de hueso y lo rompe en dos. Ryuga se burla de él, preguntándole qué era lo que estaba diciendo. Los goblins no muertos entonces van tras los tótems, destruyéndolos para arruinar cualquier plan que tenga el rey Goblin. El rey Goblin comienza a temblar, y, enfadado, vuelve a levantar su bastón con frustración. Activa una nueva maldición, conocida como la maldición de la locura. Esto desata una presencia tan fuerte que incluso asusta a Yuma y a los miembros de su grupo. Aparentemente, esta es una maldición que aumenta la fuerza de los goblins en un 50%. Los goblins bajo el mando del rey obtienen la ventaja y comienzan a diezmar a los goblins no muertos, reduciendo su número a un ritmo alarmante. En poco tiempo, los goblins no muertos se han reducido a 8, y Ryuga se da cuenta de que el bastón era la carta maestra del rey goblin desde el principio. El rey comienza a burlarse de Ryuga, mientras revela que el bastón que sostiene es un bastón de hueso imbuido con los rencores de los goblins. De repente, Ryuga le pregunta al rey si el bastón está hecho de hueso mientras le dice que acaba de entregarle una victoria fácil. Sin dudarlo, Ryuga activa la habilidad de control óseo y la dirige hacia el bastón del rey. El rey lucha con el bastón de hueso hasta que este sale volando de su mano y va hacia Ryuga.
lo que interrumpe de inmediato la habilidad Maldición de Locura que estaba activa. Para empeorar las cosas, los goblins sufren una reacción adversa, lo que disminuye sus estadísticas en un 30%. El rey goblin observa horrorizado mientras Ryuga le sonríe, diciéndole que intente usar su molesta maldición de nuevo. Como el rey quiere recuperar su bastón, Ryuga decide devolvérselo, pero de la peor manera posible. Le lanza el bastón como si fuera un proyectil, y este atraviesa el cuello del goblin, provocando su muerte. Ryuga drena su vitalidad y se sorprende al ver que le otorga más estadísticas que los goblins normales, ya que era su rey. Justo antes de drenar toda la sangre del goblin, Ryuga se apresura a tomar un poco de sangre en una botella, y se vuelve hacia Yuma y su grupo, diciéndoles que les dejará la limpieza a ellos. Yuma y su banda no pueden creer que tengan que encargarse de una cantidad enorme de cadáveres de goblins. Más tarde, el equipo sale de la puerta y los cazadores que esperaban afuera quedan impactados por la cantidad de piedras de maná con las que salió el grupo. Ryuga los felicita por su buen trabajo y les pregunta si van a llevar las piedras de maná a la tienda en Natsuhabara, pero Yuma le dice que ellos mismos se encargarán para asegurarse de obtener un precio justo, si Ryuga está dispuesto a dejarlo en sus manos. Ryuga los molesta, preguntando si de verdad esperan que confíe en ellos así nada más, y cuando se da cuenta de que el trío ya se siente mal, rápidamente les dice que solo estaba bromeando. Luego Ryuga pregunta cuánto creen que obtendrán si venden todo, y Yuma dice que podría promediar alrededor de 6 millones. Ryuga saca el bastón del rey goblin del botín, y Yuma dice que va a valer muy poco. Ryuga le pregunta por qué, y Yuma revela que hay restricciones y que las opciones no son tan atractivas. Aparentemente, el bastón solo puede ser equipado por sacerdotes, y al equiparlo otorga un inmenso poder espiritual. Sin embargo, erosiona la mente de quien lo porta. Aumenta el poder espiritual, pero al mismo tiempo, solo un sacerdote puede equiparlo. Dado que este es el caso, Ryuga decide quedárselo y le dice al grupo que pueden descontarlo de su parte, pero Yuma se niega. Le dice a Ryuga que no habrían podido conseguirlo sin él, así que van a ajustar las cuentas como si el bastón nunca hubiera existido. Yuma les pregunta a sus compañeros si están de acuerdo con esto, y ellos responden que sí. En el fondo esto le agrada a Ryuga porque es precisamente lo que le gusta del equipo. Ryuga se aleja emocionado, sugiriendo que se reúnan de nuevo al día siguiente. Al día siguiente, la historia fue la misma que el día anterior, e incluso peor. Yuma se desploma en el suelo agotado, diciendo que ni siquiera sabe si podrá aguantar un día completo porque su mochila ya está llena. Ryuga no está dispuesto a presionarlos, y le dice al grupo que pueden irse primero si quieren. Después de que se van, Cronos le pregunta a Ryuga por qué deja que el grupo se marche a propósito. Ryuga se sorprende de que Cronos haya notado que él los dejó ir intencionalmente. Ryuga menciona que no quiere que nadie vea su próximo movimiento y se dirige al lado norte del jardín. Ryuga pronto se encuentra con un grupo de monstruos rana, y se desata una feroz batalla entre sus goblins no muertos y las ranas. Sin embargo, los hombres rana parecen ser más resistentes que los goblins, ya que van reduciendo el número de estos últimos. Esto no sorprende del todo a Ryuga porque los hombres rana tienen estadísticas más altas. Entonces, Ryuga desenvaina el bastón de hueso mientras activa una habilidad, Ducha de Aceite. Esta es una habilidad que disminuye el poder del daño de penetración física cuando se aplica. El hueso se clava en el cuerpo del hombre rana y este, furioso, libera un líquido venenoso por la boca. Ryuga logra esquivar el ataque antes de lanzar el bastón como si fuera un misil. Sin embargo, Ryuga pronto se da cuenta de que el consumo es demasiado alto, ya que está moviendo el bastón y creando no muertos al mismo tiempo. Aún así, Ryuga continúa mientras levanta a los hombres rana muertos bajo su control. Poco después de esto, el sistema le informa a Ryuga que ha subido de nivel hasta el nivel 6. Ryuga sonríe porque cree que, a este ritmo, pronto volverá a su estado anterior a la regresión y no puede esperar para ir tras Dimitri. Momentos después, Ryuga se dirige a lo que parece ser una ruina con el corazón de un hombre rana en las manos. Cronos le pregunta qué piensa hacer con eso, y Ryuga simplemente le dice que guarde silencio porque le gustaría concentrarse. Él menciona que algo espectacular va a suceder en el momento en que deje caer la sangre de un chamán goblin sobre el corazón de un hombre rana. En cuanto lo hace, emite un aura extraña, y Ryuga revela que puede usar esto para llegar a un área oculta que no sería descubierta durante varios años. El sistema entonces le dice que ha descubierto el secreto oculto del jardín antiguo y que está siendo transportado a los terrenos de prueba ancestrales. Momentos después, Ryuga se encuentra en una arena, y el sistema le informa que ha entrado en los terrenos de prueba ancestrales. Aparentemente, él encontró esto antes de la regresión, y como en ese entonces era de rango 2 estrellas, no pudo entrar. De repente, un rayo de luz aparece frente a él, y un monstruo emerge gradualmente de él. El sistema le informa que la prueba tiene un límite de un participante, y se espera que demuestre su valentía y potencial en los terrenos de prueba. Sorprendentemente,
El monstruo contra el que va a luchar es un dragoniano, y se espera que sobreviva durante 10 minutos para recibir una recompensa. En el pasado, fueron las constelaciones las que encargaron a la Legión Dragón la creación de los terrenos de prueba ancestrales en un intento de seleccionar cazadores capaces. Cuando Cronos ve al monstruo contra el que Ryuga está a punto de luchar, se burla de él, diciéndole que ni siquiera va a durar 10 segundos. Cronos sonríe, diciendo que es hora de que empiece a buscar un nuevo santo, pero en el fondo, Ryuga sabe que no llegará a eso. Aunque su oponente es de la raza dragón, ha sido debilitado para igualar el nivel de una estrella. Al mismo tiempo, Ryuga no cree que vaya a hacer un paseo por el parque. Justo cuando el dragón está a punto de atacar, Ryuga le dice que espere porque quiere hacer una modificación rápida en sus hombres rana no muertos. Ryuga apuesta por el hecho de que los villanos suelen esperar mientras el protagonista se transforma. Luego, Ryuga cambia la constitución venenosa de los hombres rana de veneno de cadáver a sangre de plaga. Esto finalmente los transforma en zombies de la plaga, y Cronos se sorprende de que el tipo esté haciendo una modificación improvisada. Ryuga presume de que fue un nigromante de 9 estrellas antes de regresar en el tiempo, y le dice al dragón que ya puede atacarlo porque ha terminado. El dragón se lanza hacia él, pero los hombres rana lo interceptan a mitad de camino. Ellos se abalanzan sobre él y lo sujetan por todos los rincones de su cuerpo mientras lo muerden. Al hacer esto, liberan ácido venenoso en su cuerpo, y el dragón no pierde tiempo antes de sacudirse a los hombres rana. Sin embargo, han vertido una gran cantidad de veneno en su sistema, y Ryuga revela que en realidad convirtió todas las estadísticas de fuerza de los hombres rana, que se habían duplicado, en veneno. Aunque su fuerza y agilidad han disminuido mucho, su veneno se ha vuelto realmente potente. Justo entonces, el dragón golpea el suelo con el pie, liberando una enorme onda de choque que hace que los hombres rana caigan al suelo. Ryuga está impresionado de que el dragón pueda resistir el ácido venenoso, y rápidamente activa la defensa del bastón mientras el dragón carga hacia él. El dragón le lanza un golpe, pero el escudo alrededor de su cuerpo bloquea el ataque. Sin embargo, Ryuga puede sentir lo fuerte que es el dragón, aunque su fuerza se haya reducido a la mitad gracias al veneno. El dragón se prepara para otro ataque, y esta vez, Ryuga activa la habilidad de control óseo que atraviesa la mano del monstruo. El monstruo grita de dolor, obligándolo a detenerse mientras los hombres rana saltan hacia él. Los hombres rana comienzan a morder su cuerpo, liberando una enorme dosis de veneno en su torrente sanguíneo. Aunque ya está débil, el dragón aún intenta luchar contra los hombres rana. Ryuga está impresionado por sus últimos esfuerzos, pero sabe que ya ha llegado a su fin. Tal como lo predijo, el dragón cae de rodillas, y Ryuga saca el bastón de hueso que estaba incrustado en su mano. Con el dragón incapaz de moverse, Ryuga se acerca y comienza a drenar su vitalidad. Al final, Ryuga logró limpiar los terrenos ancestrales, y Cronos quedó impresionado de que Ryuga pudiera superar a un dragón con una simple horda de no muertos. Entonces Ryuga le recuerda a Cronos que ya le había dicho que no iba a morir. Justo en ese momento el sistema le informa que el sello de la resistencia ha sido grabado. Este es un objeto que reduce el tiempo de retraso al recibir daño en un 40%, aumenta la velocidad de alineación de maná en un 20%, reduce el aturdimiento al recibir daño mientras mejora la concentración, y a diferencia de las bendiciones de constelación o la magia de apoyo, es una mejora permanente. Básicamente, es un sello de grado supremo, y Ryuga sonríe porque acaba de conseguir algo realmente bueno. Al mismo tiempo, le interesa el cadáver del dragón, y Cronos le pregunta qué planea hacer con el cadáver del monstruo. Ryuga guarda el cadáver diciendo que no lo va a desperdiciar porque planea crear un no muerto que sea aún más fuerte. Sin embargo, para hacer esto, va a necesitar herramientas de alquimia, y se pregunta si el alquimista que conocía por esa época ya habrá abierto su taller. Después de salir de la mazmorra, se dirige a la prefectura de Saitama, y se sorprende de que nada haya cambiado, incluso desde antes de su regresión. Al llegar al frente del edificio, una enorme explosión se produce dentro del taller. Pero Ryuga no se sorprende porque ya sabe qué tipo de persona va a encontrar. Entonces, el tipo abre la puerta del taller para dejar entrar aire y Ryuga le sonríe, diciéndole que por fin lo ha encontrado. Aparentemente, este alquimista es quien estableció la primera fórmula del mundo para producir en masa pociones de calidad media. También se hizo famoso como el alquimista número 1 de Japón. Su nombre es Shintani Renya y es conocido como el Gran Alquimista. Ryuga se acerca al tipo y se presenta mientras le pregunta si tiene un minuto para hablar. Renya responde que no le molesta, pero le gustaría saber quién es Ryuga porque actualmente está frente a su laboratorio personal. Ryuga le dice que está allí porque le gustaría usar su equipo de alquimia, y esto le provoca cierto nivel de repulsión en el cuerpo. Ryuga le dice al tipo que no esté completamente insatisfecho porque simplemente los va a tomar prestados, lo que terminaría siendo una situación en la que ambos ganan. Ryuga le dice a Renya que actualmente está trabajando en pociones de salud de nivel medio, y Renya se sorprende al escuchar esto, preguntándole a Ryuga cómo sabe sobre eso. Ryuga simplemente entra en su laboratorio diciéndole que va a ayudarle a estabilizar una poción que está inestable. Momentos después, Ryuga cumple su promesa y Renya queda completamente impresionado por esto. Ryuga entiende por qué está tan sorprendido, y esto es porque Renya solo descubriría esto años después.
Luego, Ryoga sugiere que lo intente y se corta a sí mismo con una hoja. Luego, Ryoga vierte la poción sobre la herida y, para sorpresa de Renya, la herida se cura de inmediato como si nunca hubiera estado allí. Renya queda asombrado e intenta quitarle la poción a Ryoga, pero Ryoga se niega. Al ver lo desesperado que está, Ryoga le pregunta si siente curiosidad por la fórmula. Renya admite que sí, y Ryoga le sugiere que le preste su fuerza por un tiempo si quiere obtener la fórmula. Ryoga le asegura que le va a enseñar recetas de pociones y muchas otras cosas si acepta trabajar con él, pero le deja claro que las regalías se dividirán en un 60-40. En el fondo, Ryoga sabe que no hay manera de que él resista una oferta tan tentadora. Una vez que llegan a un acuerdo, Ryoga saca el cadáver del dragoniano y Renya le pregunta qué es eso. Él simplemente responde que es un nigromante y que planea procesar el cuerpo del dragoniano para convertirlo en un cadáver especial. Ryoga se da cuenta de que Renya siente curiosidad por todo el asunto y le sugiere que vaya a ayudarlo. Renya no está de acuerdo, diciendo que aún no han firmado un contrato, así que no ve razón para ayudarlo. Renya le dice a Ryoga que solo le está permitiendo usar el espacio mientras él piensa en todo el asunto. Cronos se sorprende de que Renya esté tan a la defensiva, y Ryoga le hace saber que es comprensible por lo que ha pasado. Aparentemente, obtuvo grandes resultados como investigador para la corporación más grande del país, Daisei, pero su jefe se llevó todo el crédito. Al final se vio obligado a renunciar, y básicamente por eso no confía en la gente. Cronos se muestra decepcionado al escuchar esto, y habla sobre cómo el mundo humano no es más que traición y obsesión, pero Ryoga le recuerda que él y los otros dioses no son tan diferentes. Luego, Ryoga llama a Renya, diciendo que sabe que duda en firmar porque realmente no sabe de lo que es capaz. Dado que este es el caso, le sugiere que le ayude con lo que está haciendo para que pueda verlo por sí mismo. Renya acepta a regañadientes, y Ryoga le entrega una herramienta mientras le indica la cantidad de piedras de rango F que debe fundir y la proporción. En poco tiempo, Renya terminó con la tarea, lo que impresionó a Ryoga, quien concluyó de inmediato que Renya es el hombre adecuado para el trabajo. Mientras tanto, Renya se queda preguntándose qué está haciendo Ryoga con el cadáver. Aparentemente, todo lo que ha estado haciendo es para mejorar el rendimiento del no muerto, lo cual requiere superponer fórmulas y maldiciones una y otra vez. Después de 3 días de arduo trabajo, finalmente terminan con los paneles. Mientras Renya ya está exhausto, Ryoga sigue activo como si no hubiera hecho nada agotador. Renya se queda preguntándose qué tipo de persona es Ryoga, ya que fue capaz de reiniciar el corazón de un cadáver usando maná. Aunque los métodos de Ryoga son una locura, no le queda más remedio que admitir que tiene las habilidades. Impresionado, Renya le dice a Ryoga que va a aceptar su propuesta original, y Ryoga le pregunta si está seguro de esto. Renya menciona que le habría tomado al menos 2 años terminar una poción de curación de nivel medio si no fuera por la experiencia de Ryoga. Como está interesado en el progreso de su investigación, le dice a Ryoga que le interesa el trato. Ryoga se alegra de escuchar esto y le dice a Renya que espera con ansias trabajar con él como su alquimista exclusivo. Pero en el fondo, lo ve como su sirviente. Como Ryoga ya terminó la primera fase, se da cuenta de que lo siguiente es encontrar un alma que sirva como núcleo del dragón primigenio. Ryoga luego sale del laboratorio y llama a Yuma, diciéndole que ha visto el dinero. Lo felicita, diciendo que no esperaba que le enviara hasta el último centavo, mientras le pregunta si está listo para otro trabajo. Poco después de esto, el equipo, que ahora es conocido como los novatos, se reúne con Ryoga cerca de la frontera. Yuma le pregunta por qué vino a un lugar tan peligroso, ya que desde que se rompió la puerta norte, supuestamente el lugar está plagado de monstruos. Ryoga sonríe, diciendo que está allí para rendir homenaje a un viejo conocido, y momentos después, se topan con un orco de 2 estrellas. El equipo entra en pánico al ver esto e intenta advertirle a Ryoga sobre el peligro, pero Ryoga no puede creer que el equipo siga dudando de su fuerza. Entonces decide que va a aprovechar la oportunidad para probar los huesos procesados. Usando el control óseo, envía el hueso hacia el orco, y el orco también lanza su lanza hacia Ryoga. Sin embargo, resulta ser una mala combinación para el orco, ya que Ryoga cambia fácilmente la trayectoria del hueso. El hueso atraviesa el cuerpo del orco, y este grita de dolor. Pero Ryoga aún así lo felicita, diciéndole que es más resistente de lo que parece porque en realidad estaba apuntando a su corazón. El orco agarra el hueso y lo saca, lanzándose hacia Ryoga, pero los novatos intervienen. Yuma bloquea el paso del orco con su escudo mientras una explosión impacta al orco. Entonces Ryoga decide enviar 3 huesos hacia el orco y este no logra bloquearlos todos, lo que resulta en su muerte fatal. Yuma queda en shock porque no puede creer que Ryoga acaba de derrotar a un orco de 2 estrellas. Ryoga insta al equipo a mantenerse alerta porque el verdadero trabajo está a punto de comenzar. Yuma está completamente confundido por todo lo que está pasando y le recuerda a Ryoga que dijo que estaba allí para rendir sus últimos respetos. Ryoga levanta al orco que acaba de matar como un no muerto y le asegura a Yuma que no ha olvidado su misión, porque la persona a la que busca está en la aldea orca. Ryoga añade que van a ganar un buen dinero, y esto es suficiente para captar la atención del equipo. Ryoga sigue derrotando orcos y, en poco tiempo, alcanza el nivel 13.
Poco después de esto, el sistema le informa que ha superado el límite de estadísticas que puede absorber de una sola raza y que ya no puede absorber más estadísticas de la raza orca. Ryoga no se sorprende porque no esperaba que todo fuera infinito. Ryoga entonces sugiere que terminen la cacería por hoy, y antes de que siquiera proponga que monten el campamento, Yuma y los demás ya han empezado a preparar la comida. Ryoga los molesta diciendo que vinieron preparados, y Yuma le recuerda que ya es su tercer día de cacería. Esa noche, Ryoga le dice al equipo que al día siguiente irán al asentamiento orco porque sus estadísticas ya han aumentado. Antes de que el trío se duerma, Ryoga pone a los orcos de guardia para que puedan descansar bien. Ryoga, por su parte, se sienta fuera del campamento para evaluar la situación actual. Como su nivel ha subido un poco, se da cuenta de que es momento de leer el conocimiento recién desbloqueado. Luego evalúa la biblioteca de conocimientos, donde puede ver el conocimiento dejado por el anterior Señor de la Muerte. Hay un libro en particular del que le gustaría obtener el conocimiento, pero el sistema le dice que no tiene permiso hasta que cumpla con el requisito, que es ser de nivel 45 o superior. Ryoga entonces toma los libros de una estrella en la biblioteca para empezar a leerlos, aunque en su vida anterior ya había alcanzado las 9 estrellas. Sin quejarse, Ryoga se sienta a leer los libros con diligencia, y después de estudiar durante tanto tiempo, le informan que ha adquirido una nueva habilidad. A la mañana siguiente, Haibara se despierta con un orco mirándolo fijamente, y grita de miedo. Ryoga se burla de él, preguntándole por qué sigue reaccionando de esa manera si ya ha visto esto todos los días. Yuma entonces le dice a Ryoga que el orco en realidad se ve diferente al del día anterior. Aparentemente, tiene un hueso de armadura alrededor, e incluso se ha hecho más grande. Ryoga lo confirma, revelando que modificó un poco a los orcos. Gracias a la modificación, ahora se llaman zombies acorazados con fuerza y resistencia sobrehumanas. Ryoga había obtenido 2 habilidades. Una es la armadura ósea, que permite transformar los huesos en una armadura para ser usada, mientras que la segunda es carne retorcida. Esto permite manipular la carne adherida a un cadáver, y convencido de que está preparado, Ryoga le dice al equipo que es hora de dirigirse al asentamiento orco. Después de un largo día de viaje, finalmente llegan a la aldea orca, y los orcos se preparan de inmediato para la batalla en cuanto notan que los enemigos se acercan a su querida aldea. El primer grupo de orcos es fácilmente derrotado por Ryoga usando la habilidad de control óseo mientras los corta con hueso. Justo entonces, el líder orco aparece con un hacha de batalla para motivar a su equipo. Da sus órdenes, y los arqueros orcos disparan flechas a los novatos, pero la defensa de Yuma logra bloquear los ataques. Yuka les devuelve el favor disparando flechas ardientes que atraviesan su piel y retrasan su avance. Cronos queda impresionado por esto y le dice a Ryoga que ella es bastante útil. Momentos después, los orcos finalmente tienen la oportunidad de cargar contra Ryoga y su equipo, y Ryoga desata su propio ejército de orcos no muertos. El ejército de no muertos obtiene una ventaja abrumadora sobre los orcos normales, y Ryoga se alegra de haber leído los libros porque ha adquirido buenos conocimientos de ellos. A medida que la batalla avanza, los orcos empiezan a sentir miedo, pero Ryoga les hace saber que aún no han visto nada. El ejército de orcos no muertos carga contra los orcos normales, desgarrando sus cuerpos como si fueran mantequilla. Cada vez que los orcos normales intentan contraatacar, sus ataques son bloqueados por la armadura de hueso que rodea a los orcos no muertos. Cada vez que la armadura se daña y su durabilidad disminuye, Ryoga simplemente usa su habilidad para reparar la durabilidad. También activa la habilidad de carne retorciéndose y trozos de carne se adhieren a los orcos. Esto hace que su formación se arruine, y Yuma queda atónito porque se da cuenta de que Ryoga no solo es fuerte, sino que está en una liga completamente diferente. Al ver cómo los orcos están siendo dominados, el líder orco activa el modo Berserk, haciendo que los orcos evolucionen finalmente a una variante especial. Ryoga ya esperaba esto, y realmente no le sorprende. El líder del escuadrón de orcos entonces carga hacia Ryoga, pero Ryoga simplemente lo enfrenta a mitad de camino con suficientes huesos como para convertir su cuerpo en una canasta. El orco cae de rodillas e intenta sacar el hueso de su pecho, pero Ryoga le dice que no hay manera de que le permita hacer algo así. Ryoga aumenta la intensidad del hueso, consumiendo aún más vida del orco mientras este grita de agonía. Mientras hace esto, Ryoga está consumiendo su maná rápidamente, y se da cuenta de que controlar 6 huesos a la vez no es cosa de niños. Se da cuenta de que no tiene otra opción porque el orco recuperará la movilidad si alguno de los huesos en su interior se desprende. Ryoga se da cuenta de que la única salida es atravesar el corazón del orco de un solo golpe. Ryoga aumenta la intensidad del efecto del hueso, drenando su maná hasta el 42%, pero justo en ese momento el orco finalmente cae al suelo. Agotado, Ryoga no pierde tiempo y utiliza el drenaje de maná en el orco. Logra recuperar el maná que había perdido, y en el momento en que los otros orcos ven esto, se dan la vuelta e intentan huir. Sin embargo, Ryoga no está dispuesto a dejar que escapen, así que activa la habilidad de carne retorcida. La carne que ya se ha adherido a sus cuerpos entra en acción de inmediato, mordiéndolos y haciendo que caigan al suelo. Esto le da al ejército de orcos no muertos la oportunidad de abalanzarse sobre ellos y acabar con ellos.
Después de la batalla, empiezan a emerger piedras de maná verdes de los cuerpos de los orcos, y Yuma comenta lo curioso que está por saber cuánto valdrán las piedras. Ryoga entonces revela que el verdadero premio no son las piedras de maná, sino el hacha de sangre que empuñaba el líder. Esta es un arma de rango A que tiene una alta durabilidad. Fue forjada a partir de sangre refinada y está imbuida de hechicería que amplifica el poder de quien la empuña. Su fuerza aumenta cuanto más sangre absorbe. Ryoga sonríe mientras sostiene el hacha, diciendo que limpiar la aldea orca realmente valió la pena. Ryoga entonces le da el hacha a Yuma, diciéndole que se la deja a él. Yuma le asegura que se van a encargar de reunir todas las piedras de maná, así que puede ir a descansar. En lugar de descansar, Ryoga se dirige hacia lo que parece ser un árbol feo. Le habla al árbol diciéndole que salga para que puedan charlar, pero no obtiene respuesta. Ryoga no está dispuesto a aceptar un no por respuesta, y golpea el árbol con un hueso tan fuerte que el árbol cobra vida, y le pregunta a Ryoga qué quiere. El árbol se transforma en una forma humanoide, y Ryoga saluda al tipo, quien es conocido como Sora Kashiwagi, el luchador mago. Una aura oscura rodea al tipo, y le pregunta a Ryoga cómo sabe su nombre. Ryoga responde que no hay manera de que no sepa su nombre porque él es el héroe que sostuvo la primera línea hace 35 años para evitar que la ola de monstruos avanzara hacia el sur. Resulta que en realidad lo convirtió en un no muerto antes de la regresión. Aparentemente, Japón pudo sobrevivir gracias a héroes como Sora. Era una potencia que se hizo un nombre en las primeras líneas durante los primeros días de la gran catástrofe. Resulta que posee talento tanto para las artes marciales como para la magia, lo que le valió el apodo de guerrero mago. Después de escuchar los elogios que Ryuga le dedicó, Sora asumió que su sacrificio no había sido en vano. Entonces Ryuga le dice que no todos los nombres fueron recordados, y Sora le pregunta qué significa eso. Entonces Ryuga le pregunta si recuerda a Naruhito Byakugo, quien era el submaestro del gremio Arahiri. En una escena retrospectiva, se vio a Sora en las primeras líneas con sus hombres, y cuando se dio cuenta de lo grave que era la situación, pidió refuerzos. Su oficial al mando era Naruhito, y Sora le informó que todavía había civiles en la zona. Sin embargo, su jefe le informa que no pueden enviar ayuda a su ubicación, dejando a Sora y a su equipo abandonados. Fue entonces cuando se dio cuenta de que habían planeado usarlos como carnada desde el principio. Naruhito lo confirma sin ningún remordimiento, diciéndole a Sora que fue gracias a él que la fuerza principal pudo atravesar la puerta norte sin ningún problema. Sora también le preguntó a Naruhito si los había enviado allí intencionalmente sabiendo que no abandonarían a los civiles, y Naruhito le respondió con indiferencia que no se pusiera tan pesimista por toda la situación. Sora, furioso, rompe la radio y les dice a los miembros de su equipo que protejan a los civiles en lugar de abandonarlos. Frente a la muerte, Sora y sus hombres cumplieron con su deber, pero terminaron muriendo. Ryuga entonces le informa que Naruhito terminó convirtiéndose en un héroe, mientras que todo registro relacionado con Sora fue borrado. Ryuga le comenta casualmente lo trágico que es que él fuera quien murió, pero que otra persona se quedó con su gloria. Ryuga lo molesta, diciendo que él no habría podido descansar en paz si hubiera sido el caso. Las palabras de Ryuga afectan tanto a Sora que le grita enfadado, diciéndole que vaya directo al grano. Entonces Ryuga le dice audazmente a Sora que le ayudará a vengarse si hace un contrato con él para convertirse en un no muerto. Ryuga saca el cuerpo del dragoniano, diciéndole a Sora que ya ha preparado un recipiente para su alma. Sora le hace saber a Ryuga que nunca había considerado la venganza en su estado actual, pero si va a hacer lo que Ryuga quiere, tiene una condición. Le dice a Ryuga que es libre de usarlo como mejor le parezca, pero que no quiere tener nada que ver con dañar a inocentes. Ryuga recuerda que el tipo le puso exactamente la misma condición antes de que él regresara en el tiempo, lo que demuestra que no ha cambiado. Esto es lo mínimo que se espera de un héroe, y Ryuga le promete al tipo que hará lo que él dijo. Con los dos de acuerdo, Sora entra en el cuerpo del dragoniano para convertirse en el no muerto de Ryuga. Aparentemente, antes de su regresión, poseyó el alma de Sora con un caballero esqueleto, y logró evolucionarlo a caballero infernal. Pero siempre se había preguntado qué pasaría si le hubiera dado a Sora un cuerpo más fuerte desde el principio. Cronos está complacido con la perspicacia de Ryuga, ya que pudo ver que fortaleció el cuerpo del dragoniano en preparación para algo como esto. Ryuga entonces lee una información especial en la pantalla que le dice que el no muerto que acaba de poseer puede crecer. A medida que el alma crece, podrá extraer aún más poder del cadáver. Ryuga está asombrado por esto porque es una característica que Sora no tenía cuando lo puso en el caballero esqueleto. Además de esto, también conservó la característica de luchador mago, y Ryuga le pregunta a Sora cómo se siente en el nuevo cuerpo. Sora admite que se siente bastante bien, pero le dice a Ryuga que es inferior a cuando estaba vivo. Al mismo tiempo, Ryuga recibe una notificación de que el dragón está incompleto, lo que deja a Ryuga pensando en qué hizo para que quedara incompleto. Sin embargo, cree que es un comienzo mucho mejor que la vez anterior. Ryuga entonces lo llama esbirro, diciéndole que es hora de que se vayan. Esto le molesta a Sora, y se niega a ir porque no le gusta la idea de ser llamado esbirro. Ryuga le pregunta si debería llamarlo por su antiguo nombre, pero él se niega, diciendo que ya lo ha dejado atrás. Ryuga no puede creer lo molesto que es el tipo, y no recuerda que fuera así antes.
Sora empieza a pensar en un nombre que intimide a los enemigos solo con escucharlo, pero le resulta difícil elegir uno. Ryuga entonces le sugiere algunos nombres, desde Fafnir hasta Tiamat, pero Sora los rechaza todos. Minutos después, todavía están discutiendo sobre qué nombre debería usar, y Ryuga solo piensa en darle un puñetazo en la cara. Después de tanto ir y venir, finalmente se decide por Fafnir. Cuando están a punto de irse, Fafnir detiene a Ryuga, diciendo que está completamente desnudo y que tiene que ponerse algo. Corre hacia la choza que está al lado y agarra una prenda de ropa que se ata alrededor de la parte inferior de su cuerpo. Finalmente, Fafnir decide que es hora de irse, y Ryuga está frustrado por lo molesto que es. Más tarde, se dirigen al laboratorio de Renya, y él se sorprende de que Ryuga haya logrado hacer que el cadáver se mueva. Renya está tan impresionado por esto que empieza a rodear a Fafnir, pidiéndole que lo deje estudiarlo. Fafnir le pregunta a Ryuga si puede golpear al tipo en la cara porque realmente le da mala espina, pero Ryuga le dice que no, que Renya es su compañero. Yuma y los demás también aparecen, diciéndole a Ryuga que van a ir a Tokio para organizar los objetos que consiguieron, y Ryuga les da luz verde. Después de que se van, Ryuga saca al líder orco porque también tiene planes para él. Renya le pregunta qué está a punto de hacer, y Ryuga le pregunta si tiene curiosidad, pero Renya dice que no, que la última vez casi se le cae el brazo solo por mezclar hierbas. Antes de darse cuenta, ya está mezclando hierbas de nuevo porque simplemente no puede controlar su curiosidad. Además, sabe que Ryuga siempre supera sus expectativas, así que no hay manera de que no sienta curiosidad. Ryuga entonces comienza a trabajar en el cadáver, desollando la carne del cuerpo, y cuando termina, Renya le da el extracto que acaba de preparar. Luego vierte el extracto sobre el esqueleto para fortalecerlo, y cuando termina, el esqueleto adquiere el estado de no muerto con 2 escudos. Ryuga se da cuenta de que lo mejor que puede hacer es convertir al esqueleto en su guardaespaldas. Ryuga le dice al esqueleto que, siempre que esté usando el drenaje de vida, él será quien lo proteja. Renya no está del todo impresionado de que tengan que trabajar con un esqueleto, y Ryuga le hace saber que los huesos tienen grandes ventajas. Él dice que son ligeros y que ni siquiera se pudren sin preparación. A diferencia de los zombies, que tienen un límite de tiempo, el esqueleto permanece tal cual mientras siga recibiendo poder espiritual. Como el drenaje de vida es una habilidad de corto alcance, siempre ha necesitado un guardaespaldas al activarla. Renya queda totalmente impresionado por el hecho de que Ryuga no solo creó un esqueleto, sino que incluso pensó en su mantenimiento. Luego, Ryuga decide salir a caminar y le dice a Renya que vigile al esqueleto. Renya se altera y le pregunta a Ryuga a dónde va a esa hora del día, y él responde que se dirige al panteón. Aparentemente, subió de nivel y lo han contactado para que vaya a recibir un hechizo sagrado. Renya se altera al escuchar esto porque nunca supo que Ryuga era un maldito sacerdote. Ryuga le dice al tipo que es un creyente devoto, pero Renya no está de acuerdo, diciendo que no hay manera de que eso sea posible, ni aunque el mundo se pusiera patas arriba. Ryuga ni siquiera puede discutir con él, así que simplemente cambia de tema y le pregunta si ya ha completado el registro de la patente para la poción de curación de grado medio. Renya le dice que estará listo muy pronto, y Ryuga lo felicita, diciendo que trabaja realmente rápido. Renya menciona que la competencia solo crecerá con el tiempo, así que no piensa quedarse atrás. Sin embargo, el verdadero problema es la publicidad, porque la próxima exposición no será hasta el año siguiente. Ryuga entonces le pide que le dé algunas muestras, prometiendo promocionarlas si surge la oportunidad. Renya le agradece esto y le da a Ryuga una muestra que necesita, y Ryuga le asegura que el dinero fluirá como un río si la muestra funciona. Ryuga ya se está imaginando lo rico que va a ser cuando esto suceda, y solo el pensamiento del dinero lo hace parecer realmente maniático, dejando a Renya dudando de que el tipo sea realmente un sacerdote. Después de esto, Ryuga decide que es hora de dirigirse al panteón. Esto en realidad surgió después del gran cataclismo, y la mayoría de los que se reúnen allí vienen a recibir conjuros sagrados y bendiciones de las constelaciones. Incluso hay constelaciones que exigen ofrendas de sus seguidores, y cuando llega a la entrada de la planta baja, Ryuga no está impresionado porque ni siquiera puede percibir ninguna reliquia que irradie divinidad. Al mismo tiempo, no le sorprende esto, ya que no dejarían algo valioso simplemente tirado por ahí. Momentos después, Ryuga ya está jadeando por la cantidad de escaleras que ha subido. Ryuga hace una broma sobre lo lejos que están las escaleras, y Cronus le dice lo afilada que es su lengua. A Ryuga realmente no le importa porque no cree que vaya a ser castigado por decir algo así. Entonces Ryuga le pregunta a Cronus cuánto falta para llegar a la cima, y él le dice que básicamente está a mitad de camino. Ryuga le dice a Cronus que no se lo va a tomar a la ligera si al final resulta ser algo que no vale la pena. Al llegar al nivel superior, las otras constelaciones que están allí empiezan a mostrar disgusto y desagrado hacia Ryuga. Después de que terminan de molestar a Ryuga, Cronus decide que es su turno y se registra en el panteón. Después de esto, le informan a Ryuga que ha adquirido los santos conjuros, que son la bendición profana y la estaca de la retribución. La bendición profana potencia la energía negativa y aumenta las estadísticas de los objetivos.
La estaca de la retribución, por otro lado, tiene un montón de cosas aburridas sobre recibir daño. Cronus se burla de Ryuga, diciéndole que le dio amablemente las habilidades, y Ryuga admite que son impresionantes. Cronus se ríe a carcajadas, pero justo en ese momento, el sistema le informa a Ryuga que Cronus no tiene suficiente estatus divino porque le faltan logros y reconocimiento. Su risa se apaga de repente al ver esto, y Ryuga no puede evitar burlarse de él por haber actuado tan arrogante antes. Sin embargo, está satisfecho de haberse vuelto más fuerte. Momentos después, Ryuga sale del panteón solo para ser desafiado por un tipo grande que le pregunta por qué está saliendo del panteón. El tipo, Satake Shigeru, parece saber quién es Ryuga. Ryuga le pregunta quién es, y él le recuerda a Ryuga que solía cuidarlo en el orfanato. Y después de revelar su nombre, Ryuga lo recuerda como la basura que solía extorsionar a la gente. Ryuga le dice al tipo que no le hable como si fueran grandes amigos porque recuerda cómo lo trató en aquel entonces. Resulta que una vez un tipo delató a Satake ante el director, y mientras intentaba golpear al tipo, Ryuga aparece y le da un puñetazo en la cara. Ahora, en el presente, Ryuga se burla de él, preguntándole si ya se le curó la nariz rota. Satake gruñe frustrado, pero antes de perder los estribos, se controla y dice que ahora es una persona diferente. Satake le muestra a Ryuga la placa en su pecho, revelando que ahora se ha unido al gremio Aragiri. Satake le dice a Ryuga que no es más que un cazador de bajo nivel porque acaba de salir del panteón. También le advierte que no piense que las cosas van a suceder como la última vez. Ryuga, por su parte, se burla de él, diciéndole que no se ve diferente de como lo recuerda. Esto enfurece tanto a Satake que lanza un puñetazo a Ryuga, pero alguien le agarra el brazo y le dice que están en medio de la ciudad. Esta persona es el líder del equipo de asalto del gremio Aragiri, Jomon Ragou. Satake intenta decirle a su jefe lo arrogante que es Ryuga, y Jomon sugiere que lleven la pelea a otro lugar para poder resolver todo adecuadamente. En el fondo, Jomon busca castigar a Ryuga por buscar pelea con el gremio Aragiri sabiendo quiénes son. Satake se ríe ante la idea de que Jomon sugiera que resuelvan su problema a puñetazos, diciendo que Ryuga apenas se convirtió en cazador. Sin embargo, Ryuga no está dispuesto a rehuir una pelea y le dice a Satake que está listo para ello. Satake se sorprende al escuchar esto, y Ryuga aprovecha la oportunidad para burlarse de él de nuevo, preguntándole si ya se está echando para atrás. Esto es suficiente para que Satake diga que no hay marcha atrás. Momentos después, llegan al centro de entrenamiento del gremio Aragiri. Los dos entran en la arena, y Ryuga invoca a Fafnir, diciéndole a Satake que él será quien pelee ya que es un sacerdote. Satake no está del todo preocupado, ya que cree que Ryuga tiene una habilidad inútil. Además, tiene un collar y unos anillos que también aumentan sus propias estadísticas. Después de poner todo en el estado correcto, se declara abierto el combate. Satake ni siquiera ha hecho ningún movimiento cuando ya está provocando a Ryuga, preguntándole si tiene miedo. Ryuga no puede creer lo bocazas que es Satake, y Fafnir también está emocionado de haberse encontrado con Aragiri tan pronto. Decide que va a comprobar cuán fuerte es su cuerpo mientras dice que no tiene intención de contenerse. Sin embargo, Ryuga le dice que no termine la pelea de un solo golpe porque hay algo que le gustaría probar. Fafnir acepta esto, aunque va a ser bastante difícil. Entonces Satake toma la iniciativa, lanzándose hacia Fafnir con la lanza, pero Fafnir fácilmente levanta la pierna para esquivar el ataque. Satake desata otra técnica de lanza, pero Fafnir también esquiva esto. Satake vuelve a atacar con su agilidad increíble. Jomon está impresionado con los movimientos de Satake, creyendo que la pelea terminará antes de lo esperado. Justo entonces, Fafnir agarra casualmente la lanza de Satake, burlándose de él y diciéndole que un ataque tan inútil no funcionará contra él. Satake lucha pero no puede arrancar la lanza de las manos de Fafnir, y Fafnir regaña a Satake, diciéndole que está atacando sin siquiera pensar en su siguiente movimiento. Fafnir le hace saber que estaría muerto si esto fuera un combate real. Fafnir se prepara para golpearlo en la cara, pero de repente recuerda que se suponía que debía contenerse. En lugar de golpearlo, le da una bofetada muy fuerte en la cara, haciendo que Satake pierda el aliento. Cae de rodillas para intentar recuperar el aliento mientras se esfuerza mucho por no gritar como un bebé. Ryuga se burla de él, diciendo que ha crecido un poco porque ya no grita durante minutos como antes. Satake está molesto por cómo Ryuga se burla de él, y corre hacia Fafnir con su lanza, pero Fafnir fácilmente clava su lanza en el suelo, haciendo que el suelo se rompa. Se burla de Satake, diciéndole que su oponente simplemente se dará cuenta si usa la misma técnica 2 veces. Luego, Fafnir procede a romperle la rodilla, y Satake grita de dolor intenso. Fafnir se burla de él, diciéndole que la batalla ha terminado. Justo cuando está a punto de dar el golpe final, Jomon detiene el combate. Se ve realmente molesto, y Ryuga se sorprende de que haya intervenido para detenerlo antes de lo que esperaba. Jomon entonces se acerca para revisar la rodilla de Satake mientras revela que tendrá que llamar a un sacerdote. Ryuga le recuerda a Jomon que hay un sacerdote justo detrás de ellos, pero Jomon argumenta que una curación de una estrella no puede arreglar un hueso roto. Ryuga le asegura a Jomon que lo sabe, y Jomon exige saber cómo planea curar el hueso roto. Ryuga revela su plan de usar una poción de grado medio, y saca la muestra que Ren ya le dio. Satake es escéptico porque las pociones de grado medio cuestan millones.
Ryuga aprovecha la oportunidad para promocionar la poción, diciendo que hay producción en masa de pociones de grado medio. Satake dice que no lo ha hecho mientras intenta decir que no recibirá ayuda de la persona que lo derrotó. Ryuga le insiste al tipo que simplemente lo acepte así, porque solo está tratando de ayudar. Ryuga ya estaba pensando en cómo iba a promocionar la poción, y acaba de encontrar al sujeto de prueba perfecto. Luego, Ryuga vierte la poción sobre la herida, y para incredulidad de Jomon, la herida se cura por completo. Jomon inmediatamente empieza a pensar en cómo va a conseguir la poción. Jomon le pregunta a Ryuga dónde compró la poción, y en el fondo, Ryuga está complacido de que ya mordió el anzuelo. Ryuga le dice a Jomon que está bastante seguro de que él es de 3 estrellas, ya que es capitán en el gremio, y Jomon lo confirma. Luego, Ryuga le hace una propuesta atrevida, diciéndole que lo rete a pelear, asegurándole que le dirá de dónde sacó la poción si lo hace. Jomon acepta convencido porque Ryuga está dispuesto a decirle de dónde la consiguió sin importar el resultado del combate. Ryuga le dice al tipo que esto es lo que quiere porque la última pelea fue demasiado corta. Momentos después, comienza el combate y Jomon se lanza hacia Fafnir a una velocidad cegadora, asestando ataques rápidos a su cuerpo. Jomon logra aprovechar el enorme cuerpo de Fafnir, conectando golpe tras golpe. Fafnir grita frustrado, pero ni siquiera puede alcanzar a Jomon. Ryuga no está completamente sorprendido porque esperaba que Jomon usara el estilo de ataque rápido de Kashiwagi, que es una mala combinación para un dragoniano. Por eso mismo usó la poción como cebo para provocar al tipo, porque si Fafnir se enfrenta a un oponente con el que no puede pelear adecuadamente, lo sentirá. En lugar de frustrarse, Fafnir está decidido a acostumbrarse a este estilo de pelea con su cuerpo lento. Ryuga elogia su determinación, diciendo que por eso es su mano derecha. Como Fafnir está decidido a ganar, Ryuga decide que sería malo quedarse al margen. Entonces le otorga a Fafnir la bendición impura, preparándolo para la verdadera batalla.